Y si te digo que a los 77 años se quitaría la vida una persona que fue considerada como uno de los mayores referentes en la medicina cardiológica y es conocido mundialmente como el padre del bypass, hoy paso a contarte sobre René Favaloro. René Jerónimo Favaloro nació el 14 de julio de 1923 en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Fue un educador y médico cardiocirujano reconocido mundialmente por haber inventado el bypass coronario, que logró salvar la vida a miles de personas y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Era hijo de Juan Bautista Favaloro, quien era carpintero, y de Ida Raffaelli, quien era modista. Al finalizar la secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde en el tercer año de cursada su carrera comenzaría a realizar sus prácticas en el Hospital Policlínico, tomando contacto por primera vez con los pacientes. Además, presenciaba cirugías de otros médicos, quienes les enseñarían técnicas que después aplicaría a la hora de realizar las operaciones del corazón. Mi madre, que falleció hace unos años, a los 91 años, solía decirme que desde que ella se acordaba, yo siempre había dicho que iba a ser médico. Dice que a los 4 o 5 años yo ya decía que iba a ser médico. Y debe ser así, porque desde que yo tengo uso de razón, siempre he tenido esa firme vocación de estudiar medicina. Recuerdo en la enseñanza primaria, secundaria, yo estaba convencido que iba a ser médico. Se graduó en 1949, donde luego se postularía para el puesto de médico auxiliar, donde a los pocos meses lo llamarían para confirmarlo. Pero a la hora de firmar el contrato, tenía que aceptar la doctrina del gobierno de ese entonces. Sin embargo, este requisito resultaba humillante para alguien como él, que había formado parte del movimiento universitario que luchaba por mantener al país en una línea democrática de libertad y justicia. Firmar, para él, significaba traicionar sus principios, por lo que contestó que lo pensaría un tiempo más, aunque su respuesta negativa era más que obvia. Para ese entonces, también le llegaría una carta de su tío que vivía en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo en la provincia de La Pampa, donde le pedía a René que vaya porque el único médico del lugar estaba enfermo y ya no podía ejercer, por lo que en mayo de 1950 Favaloro llegaría a este pueblo para ejercer su profesión, donde un tiempo después se sumaría a una clínica junto a su hermano Juan José, que también era médico. Luego, crearon un centro asistencial, logrando reducir la mortalidad infantil de la zona, además de organizar un banco de sangre viviente, donde habían donantes disponibles para cuando sea necesario. Poco a poco se iba interesando en la cirugía torácica, por lo que en 1962 decidió viajar a Estados Unidos para poder estudiar en la Cleveland Clinic, donde estaría por 10 años. Empezó como residente de la misma, pero pronto formaría parte del equipo de cirugía. Posteriormente, se interesaría en la cine-coronario-angiografía, que es la lectura e interpretación de las imágenes coronarias y ventriculares, ya que Favaloro creía que el injerto de la vena safena que se encuentra en la pierna en las cirugías coronarias sería una terapia eficaz para redirigir el flujo sanguíneo alrededor de una obstrucción en pacientes con problemas cardíacos, creando lo que se conoce hasta hoy en día como el bypass coronario. Yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena
coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esa institución de Ohio, sino que se esparramara por el mundo. Esta operación se llevó a cabo el 9 de mayo de 1996 en una mujer de 51 años que tenía un bloqueo en la arteria coronaria derecha, la cual fue totalmente exitosa. Si bien anteriormente se habían hecho algunos procedimientos similares, René Favaloro fue el primero en estandarizarlo y por eso se lo conoce como el padre del bypass, revolucionando la historia de la medicina, por lo que recibió numerosos premios a lo largo de toda su carrera. Pero en 1971 regresó a la Argentina con la idea de desarrollar un centro de excelencia similar al de la Cleveland Clinic, que combinaría la atención médica, la investigación y la educación, tal como lo expresó en su carta de renuncia. En 1975 logró fundar junto con otros colaboradores la Fundación Favaloro, donde, además de ser una clínica y atender a pacientes, también funcionaba como un centro de investigación y educación tanto para alumnos como para médicos de toda Latinoamérica. En 1992 inauguró el Centro de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, una entidad sin fines de lucro, y 6 años después crearía la Universidad Favaloro, donde actualmente se cursan 2 carreras de grado, Medicina y Kinesiología y Fisiatría. Favaloro, tiempo después, se encontraría con trabas burocráticas, falta de interés político y niveles de corrupciones muy altos, donde, a fines de la década de los 90, la fundación se encontraba con graves problemas financieros, donde había recorte de subsidios, impuesto a las importaciones de insumos médicos, aplicaciones de IVA a empresas de salud, más la deuda que contrajo PAMI con la fundación, lo que generó una crisis en la misma, teniendo que pensar en medidas dolorosas como la reducción del personal, recorte de gastos, atender menos pacientes y, por sobre todo, dejar de lado la ética y principios para comenzar a aceptar coimas y retornos de las obras sociales. Como medio de auxilio, comenzó a enviar cartas a distintas entidades. Una de ellas fue enviada a Claudio Escribano, jefe de redacción del medio de comunicación llamado La Nación, donde expresó: «Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea». Otra de las cartas fue dirigida al actual presidente de ese entonces, Fernando de la Rúa. «Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. René expresaba que necesitaba $6 millones para salir de esta deuda. Estas cartas fueron una de las 7 cartas que escribió Favaloro antes de planificar su muerte. Desgraciadamente, el presidente la leería 2 días después del deceso. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y mis profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. No ha sido una decisión fácil,
pero sí meditada. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer comenzaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y insisto, es el problema argentino. Hasta que no entremos a trabajar todos acá, en este canal, en la calle, en mi fundación, donde sea. Si yo le cuento a usted, por ejemplo, porque hablamos de la cosa, pero también existen los médicos, ¿no es cierto? Los médicos también, en mi trabajo, usamos este oxigenador que es importado. Resulta que si usted lo importa de Brasil cuesta 2 pesos. Si lo importa de Estados Unidos cuesta 10. Resulta que acá hay cirujanos, yo no voy a dar nombres ni tengo por qué darlos, que le facturan a la obra social el americano y trabajan con un brasileño. Así que la moralidad está a todos los niveles. Yo estoy cansado, como tengo que trabajar y ver los pacientes. Si contara algunas cosas, la gente se horrorizaría de verlo. Entonces la moralidad ocupa todas las cosas. Perdóneme todo esto, pero yo he venido hoy muy dolorido, porque vivo así, vivo en tremendo sufrimiento y en agonía en este bendito país. Gracias, espero que dentro de... ¿Cuántos años fue el 74 esto, no? Claro. Que dentro de 15 años no nos juntemos para lo mismo. No, estemos mejor que lo que está. Perdóneme toda la cosa, pero es así. La mañana del sábado del 29 de julio del año 2000 había sido igual a las demás. Desayunó y arregló con Diana Truden, su novia de ese entonces, volver para almorzar juntos. Fue a la fundación y cerca de las 1:30 de la tarde emprendió el regreso a su casa. Almorzó con Diana, que momentos después se iría con su hermano. Favaloro le dijo que él iría por la tarde a La Plata, su ciudad natal, pero mintió. Se bañó, se afeitó y se puso un pijama con pantuflas. Dejó las cartas sobre las mesas del comedor y volvió al baño para pegar en el espejo una nota dirigida a las autoridades competentes, para después empuñar un revólver calibre 38 en la parte izquierda del tórax, justo en su corazón, para después apretar el gatillo. La noticia de la muerte de René Favaloro conmocionó a toda la sociedad argentina y a la comunidad médica y científica internacional, ya que esto era una decisión muy difícil de comprender. A mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores y a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro. No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Chao. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que mantengan la mente abierta y la curiosidad despierta. Hasta el próximo video. Misteriosa,